Hi guys, my name is Jennifer Perdomo. El día de hoy les doy la bienvenida a esta lección en donde les hablaré de los verbos modales o modal verbs y espero que me acompañen durante esta explicación. Primero que todo, estos verbos modales tienen algunas características y se usan mucho en inglés. Estas características que tenemos acá son para todos los verbos modales. No tienen infinitivo, no tienen gerundio, no llevan s, es, ies, no se usan auxiliares, se usan con otro verbo, no se coloca el to en el siguiente verbo. Explanation. Primero, no tienen infinitivo. Estos verbos se manejan como muy independientes al otro, por eso es que se distinguen y se separan un poco de toda la normatividad. Recuerden que en español nosotros los aplicamos cuando los verbos tienen terminaciones ar, ir. Por ejemplo, comer, jugar, morir, cantar. Pero en inglés se utiliza el to y después el verbo. For example, to play, to eat, etc. Hay personas que siguen utilizando el to para todo, incluyendo el can. Y no, está incorrecto. Y la parte negativa la utilizan not can y eso tampoco es posible, está erróneo, ya que dicen que no es infinitivo. Para manejarlo es simple. Tú colocas el can't y el can't not, como muestro en la tabla. Todo lo que está resaltado con rojo es lo que no se debe hacer. Ya saben que el infinitivo con el to no se puede utilizar. Segundo, no tienen gerundio. El gerundio, recuerden que es cuando trabajamos con el ing, que es para todos los tiempos progresivos o continuos. Nosotros cuando trabajamos el verbo can, no se le puede agregar el ing porque estaría incorrecto, como pongo en la tabla. 3. Debemos tener en cuenta, como ya lo expliqué en el otro video, que los modales no se les agrega de ninguna manera s o es o ies, ya que dijimos que estas terminaciones se las agregamos a los verbos en terceras personas, pero esta sería una gran excepción. El verbo modal reemplaza esa S, en pocas palabras. Cuarto, no se usan auxiliares. En pocas palabras, no se va a combinar el modal verb can porque él es su propio auxiliar. Uno de los errores más comunes es por ejemplo, cuando realizamos una pregunta, do you can, esto estaría incorrecto, ya que el do es un auxiliar y el can también lo es. Si quieres preguntar con can, quedaría can you, que es más simple. 5. Se usan con otro verbo. Estos verbos modales es muy inusual verlos solos, o sea, sin otro verbo. For example, he can. Él puede, pero él puede ¿qué? Nos queda como faltando algo. Entonces aquí le colocamos el otro verbo que sería play. He can play. Él puede jugar. Ya se ve más completo, ¿cierto? Sexto, no se coloca el to en el siguiente verbo. ¿A qué se refiere? Resulta que hay personas que hacen la oración como la que acabamos de hacer acá o como la que les puse acá en la tabla. He can play. Como he can to play. Esto estaría incorrecto. Ningún verbo modal, o sea, está prohibido que utilicen ese to después de el uso de ellos. Entonces, para que lo tengan muy presente, como ya dije, todo lo que está resaltado en rojo es porque está incorrecto y no se debe hacer. Entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta y espero pues que me hayan entendido. Seguimos. Empezamos con el verbo modal que. Es muy fácil, solo hay que pues ponerle pues mucha atención. Son 4 opciones que tenemos para trabajar con el verbo modal can. ¿Cuáles son? Ability, habilidad, lack of ability, falta de habilidad, permission, permiso, and prohibition, prohibición. ¿Cuándo se utiliza cada una? Voy a explicar brevemente con ejemplos. Afirmative. Tú puedes manejar mi carro.
You can drive my car. Este ejemplo puede pertenecer a la opción de permiso, porque le está concediendo la autorización de poder hacerlo. Simple. Negative. Tú no puedes manejar mi carro. You can't drive my car. Este ejemplo puede pertenecer a la opción de falta de habilidad o también puede ser una prohibición, porque está insistiendo en que él no puede hacerlo. ¿Ya? Interrogative. Movemos el auxiliar can a primer lugar y el sujeto a segundo. Can you drive my car? ¿Puedes manejar mi carro? Las posibles respuestas serían de forma corta y larga. Yo lo haré de forma corta para hacer pues más simple. Yes, you can. No, you can't. You can't. Es tu decisión. Tú lo haces en forma larga, lo haces en forma corta. Yo lo hice en forma corta. Entonces pues ya lo dejamos así. Siguiente. Modal verb good. Este verbo modal se utiliza mucho en la parte del condicional, en el segundo condicional. Entonces es por eso que vamos a hablar de él en este video. Este verbo no tiene ningún significado como tal. Él solo no significa nada. Lo que sucede con este verbo es que a todos los verbos les da como una terminación ría. ¿A qué me refiero con ría? O sea, más sencillo. For example, el verbo play, si tú utilizas una oración normal, quedaría I play, que significa yo juego. Pero si nosotros manejamos el would en medio de la oración, ya nos daría otra terminación. For example, I would play. Esto significaría yo jugaría, debido a que el would que se le agregó cambia el sentido de la oración. Se puede hacer con todos los verbos. Other example, like. A él le gustaría. Sería algo como he would like. Como es tercera persona, se supone que le agregamos la S al verbo, pero en este caso, como es verbo modal, no se le pondría. En pocas palabras, este reemplazaría la S, como expliqué en las reglas anteriores. La estructura en afirmativa de este modal es muy fácil, la cual aparece en la diapositiva. En la afirmativa sería primero el pronoun plus would plus verb plus complemento. For example, we would like to learn English. Reemplazamos la estructura con lo que queramos decir y ya sería pues más simple. Ellos comerían pescado. They would eat fish. La forma abreviada del would sería they eat fish. Entonces con el I tiende a hacer algo como así. It goes with you. Como les muestro ahí explicado. Yo iría contigo. Para la negative, la estructura sería como la de la diapositiva. Pronoun plus would plus not plus verb plus complemento. For example, yo no entrenaría mañana. Entonces quedaría I would not train tomorrow. En forma corta sería I wouldn't train tomorrow. Para la interrogativa, la estructura sería como la de la diapositiva. Would plus pronoun plus verb plus complemento. Y el signo. Pasaríamos el verbo modal a primer lugar y el sujeto a segundo lugar, quedando would you travel with my ¿Viajarías conmigo?
muy simple. Sencillamente pues que tenemos que repasar, tenemos que aprendernos bien las reglas pues para entenderlo mucho más. Voy a hablar de otros verbos modales y a diferenciarlos un poco. Could, be able to, might, and may. En la tabla les muestro las características especiales para trabajar estos modales y a cuáles le pertenecen. En esta diapositiva aparecen unos examples en los cuales les explicaré cada uno de estos modal verbs y en la tabla les especifico 2 momentos en el que usted podría utilizar might y 2 momentos donde podría utilizar could. El primer momento es el might en pasado, porque might es el paso de make y could y es el pasado de can. Es por eso que están ahí. Ahora el otro momento es para el condicional, porque usted cuando está haciendo oraciones con este, significa que tenemos ahí que hay, que es podría, casi siempre va basado en una condición. Entonces, son los 2 momentos. O sea, estos serían los 2 momentos. Primero, I might go to your house. Your house. ¿Qué significaría? Yo pude ir a tu casa o yo podría ir a tu casa. ¿Cómo sabemos cuándo es pudo y cuándo es podría? En esa parte nos debemos basar según el texto que vengamos leyendo para saber cuál de los 2 significados corresponde. Si no está leyendo pues, y sino que escuchando, pues se basa en la conversación. Todo esto es según el contexto. Cuando estamos hablando con Mike, es que usted pudo ir, pero no por su habilidad, sino porque usted tiene un permiso o una posibilidad de ir a su casa. Otra alternativa puede ser la de la duda, para que lo tenga presente, pero pues es muy opcional. En cambio, cuando dices acá, I could go to your house, estamos diciendo yo pude ir a tu casa, pero por mi habilidad. Nosotros podemos trabajar las oraciones negativas. Yo no pude ir a tu casa. Ahí agregamos I might not o I mightn't go to your house, de forma corta y de forma larga. También podemos hacer una pregunta. Simplemente pasamos el verbo modal a primer lugar y el sujeto a segundo lugar. Y listo, como está especificado en la tabla. Cuando hacemos una pregunta, tomamos la característica de permiso. Estamos solicitando un permiso para poder realizar la acción. Con la otra oración, I could go to your house, ya sabemos que estamos hablando por la parte del pasado. Por la parte del pasado. En la parte negativa, yo no pude ir a tu casa, I could not o I couldn't go to your house. Lo mismo, en forma larga o en forma corta. También podemos hacer una pregunta. Simplemente pasamos el verbo modal a primer lugar y el sujeto a segundo lugar. Y listo, como también lo tengo especificado en la tabla. Y quedaría, could I go to house? Preguntando. Seguimos. I may go to your house. Ese may lo vamos a utilizar en presente. Significa poder. O sea, sería yo puede que vaya a tu casa. Estoy hablando de una posibilidad, una duda, una probabilidad de que pueda ir, como está en la diapositiva anterior. Las oraciones en negativas para may sería I may not go to your house. Este verbo modal no tiene forma corta, no se abrevia de ninguna manera. También podemos hacer una pregunta. Simplemente pasamos el verbo modal a primer lugar y el sujeto a segundo lugar. Y listo, como también lo tengo especificado en la tabla. Y quedaría, may I go to house? ¿Puedo ir a tu casa? Con ese may estamos haciendo una petición formal. Estamos solicitando un permiso. Para utilizar el futuro, el único verbo modal sería el be able to.
que es el futuro de ese poder. Yo podré o yo seré capaz de ir a tu casa. La oración negativa la vamos a trabajar por la parte del will. I won't be able to, y pues le agregas el complemento. También podemos hacer una pregunta. Simplemente pasamos el verbo modal a primer lugar y realizamos la pregunta. No, mentiras, miento, me disculpan. Pasamos primero, o sea, pasamos a primer lugar el will y quedaría will I be able to go to your house, para que pues lo tengan más simple. Todo está detallado en las tablas. La tabla de la parte de arriba es a qué tiempo pertenece cada verbo modal y cuál pues es su condicional y todo eso para que lo tengan muy en cuenta, repasen y pues en verdad entiendan este tema. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta explicación y pues espero que les sirva mucho.